que se presenta directamente con los temas de interés. Cada semana buscamos la manera de estar innovando, de poner a disposición información importante. Hoy nos acompaña la doctora Silvia Cigales. Ella, la doctora, es investigadora acreditada como investigadora del SNI, el Sistema Nacional de Investigadores número 1. Pertenece al cuerpo académico del Centro Universitario de Gestión Ambiental de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Colima, además de ser catedrática de la nueva maestría en temas ambientales que se acaba de formar y que está próxima a iniciar actividades, ¿no? Así es. Qué gusto saludarte, doctora, gracias por estar con nosotros. A la doctora le respalda una amplia experiencia en temas de psicología, es investigador mexicano y trayectoria internacional, especialista en psicopatologías, gestión de crisis y atención a víctimas de desastres y violencia y emergencias, además de estar colaborando de manera muy constante con otras universidades, ¿no? Así es. Que a la distancia ahora con tanta tecnología pues permite participaciones muy importantes, ¿no? Eso es maravilloso. Sí, sí. Porque además no sé, antes lo que se hacía antes con congresos, ahora con la inmediatez, pues puede estar presente en varios lugares y colaborando y aportando y contribuyendo y formando nuevos, ¿no? Personas. Bueno, hoy es un tema muy importante porque vamos a hablar de la paternidad interrumpida cuando se presenta un divorcio y tras el divorcio viene la famosísima alineación parental, que es cuando uno de los cónyuges decide arbitrariamente activar mecanismos de adoctrinamiento, no sé si se puede decir el término, para descalificar al otro, a otra pareja, la presencia, ¿no? Que puede ser hombre a mujer o incluso mujer a hombre, ¿no? Que son los casos que a veces se presentan cuando terminan mal las cosas en una relación. Doctora. Sí, lamentablemente es un hecho más recurrente en donde... Es muy común. Sí, y también donde intervienen hoy factores poco conocidos, ¿no? En la práctica clínica se deja ver cuando se dan este tipo de casos cómo también hay otros intereses alrededor del divorcio que potencian los enojos en las parejas y que hace justamente que este tema de odio hacia uno de los padres, ¿sí? se nutra en los hijos cuando están en lo voy a poner con estas palabras, pleito sobre los bienes, ¿sí? Que tienen que repartirse, donde se prevé que quien quede con la custodia de los infantes sean los que tengan el máximo de seguridad financiera, que es ahí en donde muchas veces y en la mayoría de las ocasiones pues es el padre, ¿no? El que tiene que ceder todo un patrimonio que juntos hayan podido construir como pareja. Entonces aquí hoy estamos hablando también en donde hay algunos abogados que abusan de esa situación, ¿no? Es su modus operandi y modus vivendi. También, sí. Porque mientras está agudizado esto son recursos, más recursos, más recursos. Sí, claro. Recursos interpuestos, no recursos, no. O sea, el dinero es aparte. Son recursos en la interacción judicial, ¿no? Sí, ¿no? Donde ponen ahí su cantidad, porcentajes, le quito todo. Y entonces, ¿qué sucede con todo esto? Que los que quedan en medio, lamentablemente, son los infantes, pero infantes que no solamente están sufriendo la separación y el no ver a sus padres juntos o no estar con sus padres juntos, sino que además los embrollan en una pelea que lamentablemente no es la pelea de los infantes. Y entonces, ¿qué es lo que se suscita? Este fenómeno de alienación parental, en donde uno de los cónyuges, excónyuges, manipulan algo que es lo más delicado en un ser humano, que es su cuerpo emocional. ¿Por qué esto se vuelve lo más delicado? Porque cuando el ser humano somos infantes, son justamente a partir de este corpus emocional que todos tenemos, que vamos construyendo nuestra personalidad. Entonces, cuando hay una infancia manipulada afectivamente por uno de los papás, va generando fracturas
en esta construcción de la personalidad que lamentablemente pueden ser muy caóticas cuando los infantes llegan a la adolescencia y cuando entran también a la adultez. Y entonces, ¿cuáles son estos fuertes efectos que trae? Pues el mundo de un infante se quebranta, se rompe, sí, como un cristal que es difícil de volver a reparar. Y el que los infantes estén manipulados emocionalmente evidentemente no facilita un libre desarrollo de la personalidad. Legalmente, si así lo queremos poner, ¿sí? En donde yo lamento que no se tenga muy claro este término de libre desarrollo de la personalidad, porque deberíamos de acogerlo, algo que me parece fundamental, que es un sano desarrollo de la personalidad. Una persona que tiene un sano desarrollo psicoemocional en su personalidad, por naturaleza es resiliente, por naturaleza es responsable, por naturaleza es comprometido, por naturaleza hace contacto con una realidad a la cual se compromete a subsanarla, a mejorarla, a preservarla. ¿Sí me explico? Porque lo que busca justamente es un equilibrio, dada esa capacidad de conciencia de sí mismo con su entorno. Entonces, cuando se fractura esa posibilidad de desarrollo de una libre personalidad, en términos incluso hasta jurídicos, con una fuerte esencia y sustancia psicoemocional, entonces estamos generando sociedades dolientes. Y una sociedad doliente es una sociedad defensiva, sí, es una sociedad agresiva. E incluso muchas veces en este conflicto en el que quedan imbuidos los pequeños, terminan viviéndose sin que ellos se den cuenta, porque ellos no tienen una capacidad en su madurez, ¿verdad?, cerebral, de poder darse cuenta que están siendo puestos como objetos de intercambio y de negociación financiera. Entonces los infantes van entendiendo que las relaciones son con otros objetos y no con sujetos. Es decir, que cuando hay un desarrollo sano de la personalidad, el ser humano alcanza a entender que el otro es un ser que siente también, por lo tanto merece respeto. Pero cuando no se alcanza ese desarrollo, entonces el ser humano se queda en condición de objeto, y entonces el otro es un objeto. Entonces es ahí cuando al mirarse por esta percepción de objeto a objeto, es cuando vienen estas relaciones de que eres un objeto a mi servicio. Mientras me sirvas, estás conmigo, y si no, mira, te vas y ahora tú llega otra persona. ¿Sí me explico? Entonces, la calidad de la relación afectiva se vuelve un intercambio objetal, como lo llamamos en psicoanálisis, y deja de ser un intercambio humano de respeto al conocimiento de la existencia que hay un otro que también siente, incluyendo todo lo que tiene vida. Hoy decimos, ¿no?, que hay muchos infantes que son muy agresivos con los animalitos. Pues claro, es una forma en la que el infante está sacando el dolor que trae dentro, pero ya para que atente en contra de la vida de un ser vivo, es porque nadie ha respetado su condición de ser vivo. Así es la respuesta. Así es. Y entonces, ¿qué pasa cuando estos pequeñitos crecen y se vuelven adultos o adolescentes? Relaciones violentas con son replicadores de esa violencia que... No es que repliquen la violencia, es decir, hay un sufrimiento en ellos que tienen que sacarlo, que tienen que ponerlo afuera, porque no les dan acompañamiento. Y muchas veces el acompañamiento no necesariamente tiene que ser psicoterapéutico, el acompañamiento es el amor que sus padres tienen que estar procurándole. Nosotros decimos en psicoanálisis que cuando los papás van a tener un infante, ellos tienen una psicoafección hacia esos pequeñitos, pero el nuevo nacido no conoce de los códigos humanos que tenemos aquí, entonces el nuevo nacido tiene una capacidad natural que es la sensoafectiva para interactuar con su entorno. Entonces, cuando el padre ya tiene significado sobre esa criaturita, va a determinar la composición de lo que nosotros llamamos su malla psíquica, que es donde se va a ir construyendo su personalidad. Entonces, si el infante no siente que sus padres se acerquen a él desde un afecto auténtico,
Los infantes lo van a sentir, aunque no puedan darle nombre, porque les falta todavía esa madurez. Exacto. Si no pueden darle un nombre, pero eso no quiere decir que no los lastime, que no los incomode, que no los deje inquietos, sin que ellos entiendan o sepan qué es lo que les está pasando. En la práctica clínica, pues es donde van surgiendo, es decir, en la psicoterapia es donde van surgiendo estos aprendizajes de que ellos no sabían cómo interpretar esos enojos de los papás, que se cernía en ellos, ¿sí me explico? O que se manipulaba, ¿sí? A través de su cuerpo emocional, porque hay mucho chantaje emocional. El infante por naturaleza quiere tener a los dos pilares afectivos cerca de él. Pero ¿qué sucede cuando uno de ellos le dice, es que es lo peor que te pudo haber pasado? Aunque no sea cierto, porque muchas veces no es cierto. Así es. No vamos a excusar que lamentablemente, efectivamente, hay padres que no tienden a bien asumir su paternidad, claro. ¿sí? Pues porque seguramente también hubo una atrás en su historia donde tampoco fueron hijos que fueron asumidos como tal, ¿sí? Entonces, hay muchas circunstancias muy complejas, evidentemente, para poder creer que sea una sola la que puede causar el daño, en realidad, a ciertos pequeñitos que ya no están en esta inercia de familia, en donde lo primero que tendría que prevalecer para un desarrollo sano pues es la aceptación de su existencia. Justo me acabas de poner a pensar sobre algo, porque por ejemplo, el Estado, a través de las leyes, establece rutas de cómo subsanar los temas de la alineación parental. Pero esta parte emocional, psicológica, yo creo que no se subsana con ninguna determinación judicial en un tribunal. Porque tampoco está entendida, por eso es que no está señalada. Nada más hablan de acompañamiento psicológico, pero no tienen la menor idea de cómo tendría que hacerse ese acompañamiento psicológico justamente para preservar, cuando ellos dicen preservar los intereses del menor, tendrían que tener muy claro quienes legislan qué debemos comprender por preservar los intereses del menor. Y lo que deberíamos entender desde donde yo lo analizo es una estabilidad psicoemocional que le permita un desarrollo psicoemocional saludable, ¿sí? Y esto tendría que estar fuera de chantajes, esto tendría que estar fuera que si tu papá me da esto te dejo ir el fin de semana y si no te lo da entonces lo siento, aquí te quedas, o que si ya tengo pareja y me estorbas, te mando con tu papá, porque ese es el tema, que les hace sentir a los infantes que estorban. Los infantes no le van a decir a otros, es que mi mamá me dice que le estorbo en el sentido estricto de lo que él está entendiendo, va a repetir la palabra, pero no va a saber cómo le está afectando a él mismo por su inmadurez cerebral, ¿sí me explico? El efecto que va a tener a largo plazo, ese tipo de sensaciones que le puede generar, que su mamá le diga que me estorbas o no puedes estar conmigo porque estoy con mi nueva pareja, o lo mismo que puede pasar con el papá, estoy con mi nueva pareja y que no te puedo tener los fines de semana. O qué pasa cuando están estas familias recompuestas donde las nuevas parejas no ven con buenos ojos a esos pequeñitos. Y por encima de todo los violentan, o sea que activan otra ruta también complicada para el desarrollo emocional. Sí, totalmente. Entonces ya no hay un escenario de seguridad para el desarrollo de una personalidad salutógena, porque el infante ya no se siente aceptado y no desarrolla sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es vital, por algo como especie humana, pues nacemos en tribu, nacemos en grupo, nacemos en colectivo y nos preservamos en esa misma condición de grupo. Y esto no son, digamos, cosas utópicas. El proceso que estamos viviendo, evidentemente como sociedad, parte del origen está en esa, o sea, ese es el origen de lo que está ocurriendo con la sociedad. Sí, una familia descompuesta, una familia destruida o una familia patológicamente disfuncional, desafortunadamente va a generar conflictos que nosotros en psicoanálisis llamamos intrapsíquicos de malestar.
¿sí? De un malestar Perdón, ¿cómo se llama ese término? intrapsíquicos, al interior de la composición de nuestra estructura psíquica, que es lo que le va a dar lugar a la composición de nuestra personalidad. Y esta composición de nuestra personalidad, desde el psicoanálisis, lo vamos a traducir en síntomas que, al ser el conflicto interno, se vuelven comportamientos disruptivos. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, esos comportamientos disruptivos son a la base los síntomas de un sufrimiento interior, ¿sí? En nuestra personalidad, ¿sí? Desde la perspectiva psicoanalítica, que es el aparato o la estructura psíquica. Entonces, justamente todas estas cuestiones disruptivas, complejas, adversas, de desamor, sí, yo siempre les he llegado a decir cuando estaba en la Facultad de Psicología, el desamor es la madre de todas las patologías. Uf, Aunque a veces muchos lo trillaban y lo sojuzgaban, pero es una realidad contundente. El desamor es la base de todas Es las la patologías. madre ¿Es la madre de todas las patologías y por tanto también de la violencia. ¿Sí me explico? Sí. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos un espacio cálido, amoroso? Estamos construyendo un espacio de aceptación, ¿sí? Y también de recreación, porque el infante se siente seguro, en confianza y en la libertad de simplemente ser él mismo o ella misma. ¿Sí me explico? Yo voy a citar algo nada más de pasada, ¿no? De cómo hay personas en condición de calle que se acomiden en ciertos lugares a participar de las labores domésticas y son acogidos como hijos. Y son las personas más serviciales y se sienten amados. Porque hay una ausencia muy marcada de la figura de la familia. Claro, ¿no? Por supuesto, de esas figuras Sí. que a la base pues son los que nos garantizan un estado de seguridad y de pertenencia. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde quiero ir? El proceso identitario del ser humano se sustenta en estas figuras parentales y la inserción a una familia. ¿De dónde vengo? De los López. ¿Cuál es la trayectoria de los López? ¿Sí me explico? Que son personas aguerridas, que son personas resilientes, que son personas solidarias, en el mejor de los casos. Porque cuando no lo es así, entonces el infante en su condición de adolescente ya no se va a identificar con los López. Es más fácil que le digan el Chucky, el Patas, el Greñas, porque es lo único que le da identidad. Ya no es su familia, ya no es ese lugar donde tendría que pertenecer, porque ese lugar a donde tendría que pertenecer le es adverso, le es doloso. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces vienen los apodos. Sí, ese que habla de características que le permiten al adolescente empezar a construir una identidad. Y eso le da sentido de pertenencia. Claro, soy el Patas, soy el Chucky, soy el Greñas. Lo que no encontré. Lo que no abasteció, inicia una ruta aparte. Exacto, lo que no abasteció a la familia socialmente se abastece de otra manera, porque por naturaleza tendemos, ¿sí? Tenemos la necesidad de ser autentificados por un otro, y el otro es la sociedad, nuestro grupo de amigos, nuestro grupo cercano de afectos. ¿Sí me explico? Entonces, esa pertenencia nos es fundamental, porque de lo contrario, la gente entra en depresión. No soy nadie, nadie me quiere, a nadie le importo, estoy solo o estoy sola. Y entonces ahí viene la depresión. Este proceso, obviamente, que como sociedad, la salud mental ha ido tomando una ruta muy importante de que nos está llamando. Evidentemente la academia ha sido la única que ha atendido el llamado para profundizar en los grandes rezagos que se están presentando, pero además para estudiar y hacer los análisis posteriores. Pero vamos atrasados como sociedad, ¿no? Yo creo que algo que no nos facilita mucho, por ejemplo aquí en México, digo el ejemplo de México porque no es en todas partes en América Latina, es que en la composición de nuestra estructura psíquica tenemos colectivamente muchos mecanismos de defensa que nos hacen evitar el hecho de identificar
la existencia de la enfermedad mental o de la enfermedad psicoemocional o de todo aquello que tiene que ver con la salud de nuestro corpus psíquico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al negarlo, al no aceptarlo, se invisibiliza. Y entonces, al ser invisibilizado, se pone en una mirada como de, bueno, como es una enfermedad, le damos pastillitas al enfermo y ya queda con eso subsanado lo que pasa. Pero estoy hablando de casos muy dramáticos, como puede ser las patologías del ámbito de la esquizofrenia, del ámbito de las bipolaridades, como las llaman desde la perspectiva americana, ¿se me explicó? En donde hay un sufrimiento o hubo un sufrimiento lo suficientemente desgarrado como para poder llevar a una persona a disociarse de la realidad, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia o en el caso de las bipolaridades. ¿Sí me explicó? Entonces, el problema no es darle una pastillita para que trate de tener una mínima sedación, ¿sí?, de lo que son sus comportamientos para muchos disruptivos e incomprensibles. El tema es que con eso no se soluciona el problema, ¿sí?, de generar espacios de desarrollo salutógenos. ¿Cuántos padres tienen una psicopatología y no han sido detectados? Y son padres que educan y forman a sus infantes. El tema de la violencia, ¿sí me explicó? El tema de ya no sentirse pertenecientes a, ¿qué es lo que sucede hoy con muchos jóvenes que se insertan o son insertados en estas células criminales, que toman una pistola, disparan, matan a alguien y no hay ningún tipo de remordimiento? ¿Por qué? Porque no hay sentido de pertenencia al gran grupo que somos. Y ese gran grupo que somos, pues es el grupo humano. Pero ¿quién le dijo que no se adheriera a ese gran grupo social? ¿O quién le enseñó? ¿O quién no estableció esa adhesión? Pues son los padres, la familia. ¿Se me explicó? Sí, el Estado, el Estado está desarrollando actividades que considera es la mejor ruta. Sin embargo, poco, al no visibilizarlo, como dices, doctora, al no visibilizar el problema de salud mental, al no visibilizar lo que conlleva toda esta alienación parental, violencia y todo esto, lo único que están haciendo es retrasar, al no visibilizarlo, es retrasar la intervención y maximizar la exposición que estamos teniendo con temas de violencia. Quizás no solamente se trate de retrasar la intervención, sino realmente saber si como corpus profesional tenemos los fundamentos teóricos para poder tener certitud de lo que tenemos que hacer. Desafortunadamente en la psicología, bueno, lo voy a poner en este momento como algo desafortunado, porque hay muchas cosas que son hiperafortunadas dentro de esto que voy a comentar. Es que a partir del momento en el que nos subdividimos en enfoques, pues muchas veces no logramos un consenso entre lo que tendría que ser, indistintamente del enfoque, la necesidad real del ser humano para poder acompañarlo. ¿Sí me explicó? Entonces eso hace que muchos intervengan desde donde lo entienden, desde donde lo creen, incluso desde donde su necesidad de sentirse héroe le dice que hay que hacerlo. En otras culturas, ¿sí me explico?, logran tener una objetividad y poner el centro de su interés y de su atención sobre un objetivo que es el objetivo problema. Por ejemplo, en Francia, les voy a hablar de ese país porque tengo una ese referente porque has estado participando. He vivido muchos años ahí y sigo haciendo investigación con equipos en Francia. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, vienen refugiados de Ucrania, ¿sí?, a refugiarse en Francia? ¿Qué hace el país? Inmediatamente empieza a establecer una célula de atención. Lo primero que vamos a hacer es, además de darte casa y comida, enseñarte a hablar francés, ¿sí? Y después tenemos que acompañarte psicológicamente porque estás sufriendo, ¿sí?, y no queremos que tu sufrimiento venga a alterar
nuestro equilibrio, y nosotros, como somos personas que respetamos el derecho humano, también queremos que tengas una O sea, hay una preocupación y una del paz Estado social. Sí, claro. y una Entonces, intervención del Estado. sí, entonces arman todo un equipo multidisciplinario con objetivos no personales. Es decir, yo terapeuta quiero hacer esto, no. Con el objetivo de lo que necesita un migrante, que se pueda sentir acogido, que se pueda sentir respaldado, y que se pueda aminorar o acompañar su destierro. Y entonces, ¿qué hacen? Acompañan a la familia justamente para que puedan estarse comprendiendo en su propio sufrimiento y cómo seguirse manteniendo en cohesión familiar entre ellos. ¿Sí me explico? Entonces, lo mismo pasa en Canadá con su programa, por ejemplo, de migración, que es distinto, no es por refugio, sino es porque, pues bueno, ellos dijeron, nosotros necesitamos población que venga a integrarse en nuestra sociedad. Entonces establecen toda una estrategia con el objetivo de que las familias puedan ser incorporadas a la sociedad, aprendan y comprendan los principios de esa sociedad que los hace ser canadienses o que los hace ser franceses. Sí, en el caso, por ejemplo, de Canadá, donde está la sociedad francófona y donde está la sociedad anglófona, imagínate el trabajo que tienen que hacer para poder tener claridad para los que dicen, no, pues yo me voy a la parte francófona, entonces, bueno, vamos a inscribirte, vamos a compartirte nuestros valores, vamos a hacerte saber qué es ser un ciudadano canadiense en esta zona. Y cuando están en la anglófona, pues lo mismo. ¿Para qué? Para generar una nación unida, pese a todas sus diferencias, y quito la palabra pese, dadas todas sus diferencias, porque a fin de cuentas es innato ser diferente, y eso es una virtud humana, ¿sí? Poder autentificarnos en nuestra diferencia y poder ser aceptados, llamados por nuestra diferencia, es lo que hacen sociedades saludables. Mientras nosotros no seamos respetados, llamados por nuestras diferencias, y nos obliguen a ser como un otro, por ejemplo los influencers, ¿no? Pues entonces ya no estamos aceptando la capacidad innata que tenemos de ser auténticos. Así es. Y entonces ahí venimos otra vez, ¿no? Con problemas. Entonces, finalmente, ¿qué pasa con un infante cuando no tiene esas figuras sólidas, ¿sí?, en su familia, que les digan cómo o quiénes somos como familia? Los infantes crecen, se vuelven adolescentes, un proceso natural que los lleva a encontrar ese proceso identitario de quién soy yo, y entonces es ahí cuando esta sociedad en términos adolescentes, pues se encuentran modelos que no necesariamente son los mejores para generar un proceso identitario. Entonces es muy complejo, pero eso no quiere decir que no podamos hacer algo si recuperamos algo que por naturaleza tenemos en el corazón. Y es que todos tenemos, fíjate bien, todos tenemos la capacidad de amor, de amar y de ser amados. Si nosotros nos diésemos la oportunidad de vivir eso que es innato en nuestra naturaleza humana, seguramente seríamos sociedades que estaríamos en mejor condiciones, en mejor plenitud, y tendríamos un desarrollo no en base a lo tecnológico, ni tampoco un desarrollo en base a usar los recursos de la naturaleza, sino estaríamos en una total convergencia y armonía con todo lo que tiene vida. Siendo conscientes. Por supuesto. Hacer conciencia. Más que, exacto, hacer conciencia de que antes que ser un objeto de uso, somos un objeto de amor, un sujeto, un ser de amor, porque es innato. No nos aman, vienen las patologías. Claro. Somos amados desde el principio incondicional del amor, no desde el principio objetal, entonces tenemos estabilidad y desarrollo saludable. Pues ahí está. Nos dejas muchas tareas para emprender. Una de ellas que quisiera yo, no quiero dejar pasar esta frase: el desamor es la madre de todas las patologías. Pero han sido tantas cosas que estás viendo. De verdad que es una charla muy enriquecedora, pero me dejas muchas reflexiones. Por ejemplo, y no son ocurrencias, debemos pensar como adolescentes en dónde estamos parados nosotros, como adolescentes, como personas mayores de edad, ¿no? ¿Dónde estamos situados? ¿Cuál es nuestra condición a partir de lo que fue nuestro entorno familiar? Segundo punto, el tema
de que al empezar una relación debemos hacer conciencia cuáles son los objetivos que vamos a llegar si es que vamos a ir a tener procreación, hacer una familia. En la familia, si no llegase a ocurrir como debe ser, tener la madurez de ir a terapia antes de ir a un divorcio, porque finalmente si el divorcio es inevitable, la ruta de la terapia puede ayudar a estabilizar un poquito más el impacto, ¿no? Porque el impacto del divorcio va a ser siempre muy complicado. Y ya más adelante, digamos, en otro de los aspectos, me quedan esas ideas de que el Estado tendría que preocuparse más por la visibilización de temas que están ocurriendo con la salud mental, porque pues es un pan de cada día y nos estamos acostumbrando a escuchar historias de violencia extrema, que es terrible y no se está abordando el origen. Sí, me gustaría compartir algo alusivo a lo que dices ahorita. Cuando se va a terapia para que haya un divorcio amable, lo que impacta ese tipo de posición es tener la paternidad plena en los hijos. Es decir, que papá y mamá, mismo si están haciendo una vida distinta y distante en su relación de lo que un día fueron como pareja, no están divorciándose de sus hijos y están asumiendo con amor, ¿sí? La nueva etapa. El producto de ese encuentro que en el momento fue por amor, ¿no? Y entonces tienen a esos hijos en plenitud. Mira, se ha comprobado que cuando los padres preservan su paternidad, los infantes, ¿sí?, logran desarrollar un sentido de pertenencia claro. Tienen un contacto con la realidad. ¿Por qué? Porque mismo si papá y mamá no viven juntos, están para él, están al pendiente de él y hacen equipo para acompañarlo en la vida. Es decir, la relación de pareja a lo mejor fue dolorosa, a lo mejor hubo malos tratos entre ellos como pareja, pero qué bueno que lograron trascenderla y subsanarla, justo para preservar algo que van a tener que mantener vigente toda su vida mientras ese hijo viva. Así es. Entonces, qué padre sería poder tener una paternidad amorosa hacia sus hijos. Así es. Hacia sus hijos, no hacia las exparejas. No. Hacia Y sus que hijos. eso redunde en mejores personas. Definitivamente. Ese sería el impacto fantástico a lograr. Gracias por venir nuevamente, doctora. Un verdadero placer. Gracias Es un placer. por este espacio. La doctora Silvia Cigales con nosotros. La doctora es investigadora acreditada como investigadora a nivel 1 del SNI y pertenece al cuerpo académico del Centro Universitario de Gestión Ambiental de la Universidad de Colima, que por cierto ya vendrá más adelante con el desarrollo de la maestría, porque va a ser muy interesante, es una intervención muy integral y que me gustó muchísimo los elementos que van a conformar toda esta maestría y hasta abiertas las inscripciones para que se den una vueltecita por esto. Nuevamente gracias, un placer. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias nuevamente, la doctora Cigales. Una pausa, regresamos.